hay una vieja disquisición en los temas de liderazgo que es si un líder nace o se hace. Y nuestra tentación permanente, claro, es decir que nacen. Y también decir que nacen nos explica muchas cosas, nos explica que, bueno, mucho vendrá de la genética, esa capacidad de oratoria, esa capacidad de entusiasmar a los pueblos. De alguna manera, el pensar que el liderazgo se hace es un pensamiento mucho más trabajoso, porque entonces tendríamos que resolver cómo es que cada uno de nosotros finalmente, en alguna circunstancia en particular, se vuelve líder. Porque en realidad el liderazgo no lo define una propia persona, salvo por el hecho de que toma la decisión de serlo, sino y fundamentalmente porque otros decidieron que lo fuera. Vamos a hablar más, y los invito a ustedes a hablar más, de procesos de liderazgo que de líderes, como palabra así puntual, porque si no parece que hay un líder o tal líder, y el resto, no, el resto solo tiene un futuro de integrante de equipo. En cambio, si hablamos de liderazgos, procesos de liderazgo, situaciones de liderazgo, vamos a ver que en realidad hay un juego social donde ese líder circula y en determinado momento y en determinado lugar es alguien y en otras circunstancias otra persona. Vamos a empezar definiendo grupos, diciendo que son dos o más personas que comparten expectativas, ideas, valores, norma, cultura. Todos nosotros nos conformamos en un grupo, todos participamos de grupos. Allí se configura nuestra historia, allí vamos viviendo. Esa persona que se integra a esa comunidad tiene dos características. Por un lado, esa persona se siente bienvenida, es una persona libre que tiene sus propias decisiones y entonces, además de ser bienvenida en esa comunidad de destino, también puede discutir las reglas de esa comunidad. También puede decir, pero este grupo scout, este club, esta sociedad de fomento, esta ciudad puede gobernarse de otra manera. Por lo tanto, este traspaso por los grupos es un paso que nos va construyendo como personas capaces de tomar decisiones. ¿Cuándo estos grupos humanos los podemos considerar equipo? No son dos cosas diferentes, son pasos sucesivos. Y vamos a hablar de equipo cuando alguno de estos grupos va a definir un objetivo a cumplir y a partir de ese objetivo a cumplir va a definir roles entre sus integrantes. Ustedes van a ver que este paso de los grupos al equipo es un paso que a veces se da con reuniones, o sea, en forma mucho más formal, con reuniones donde se le dice, bueno, vos te encargas de esto, vos te encargas de esto, hay un dirigente, un líder, un coordinador que va acordando roles con cada uno, o puede pasar que eso se vaya dando casi sin que el grupo se dé cuenta. O sea, hay grupos que se convierten en equipo casi sin darse cuenta por un derrotero que va sucediendo en el grupo, se van diferenciando y especializando los roles. Otra vez, la diferenciación de roles va a tener un rol clave, valga la redundancia, para la conformación de líderes. Porque si vos en un equipo es lo mismo que estés o que no estés, y tu rol lo puede cumplir otro, eso no es un equipo. Eso es todavía un grupo. En cambio, cuando tu presencia es clave y no es tan fácilmente posible de sustituir, allí estamos en un equipo. Solo tendremos líderes, personas capaces de liderar procesos, en aquellas que hayan participado de una experiencia de equipo, de la experiencia de tener algún talento, alguna capacidad particular y que en algún momento todo el equipo dependa de él. Es decir, aun cuando el miembro del equipo no es el líder, hay un momento de la actividad donde aún incluso el líder, todos dependen de lo que ese miembro del equipo está haciendo. Ese es el germen del liderazgo. Obviamente, cuando entramos en el mundo social es una trama mucho más compleja y por lo tanto vamos a hablar de organizaciones cuando estemos hablando de grupos ya de trama mucho más amplia, de mucho más número de gente y donde ya la organización interna tiene otra complejidad y tenemos que armar organigramas, ¿no es cierto?, con claridad acerca de quién coordina o quién dirige, qué unidades orgánicas se configuran en los estados, en el estado municipal, provincial y nacional. Ustedes no van a hablar de grupo, no van a hablar de equipo, van a hablar de organizaciones, de unidades de la organización, van a hablar de organigramas.
Lo que estamos esperando es que cada unidad de organización sea un grupo que vaya en camino a ser equipo. A los procedimientos que suceden, los procedimientos de trabajo que suceden dentro de esta organización, se los conoce como flujograma. A la estructura de mando, de coordinación, se la conoce como organigrama. Esto ya es bastante más complicado y ni les digo cuando en estos organigramas, finalmente, las personas designadas no son líderes. Son personas que solo un acto administrativo dicen que son directores o que son jefes de departamento. Estamos en un problema ahí. Estas organizaciones nuestras hoy participan de redes sociales, redes cada vez más amplias, ni que hablar ahora con la aparición de Facebook, de Twitter, de LinkedIn y tantas otras redes. Y esas redes han generado la posibilidad de penetrar a las organizaciones desde su lateral, desde sus costados, digamos, ¿no? Y nos permite, si nosotros sabemos meternos allí, transformarlas en redes de solidaridad, en redes de mujeres, en redes que siguen algún objetivo, que alientan algún equipo. Es decir, nosotros podemos, dentro de la red, generar liderazgos transversales. Así que hay muchísimas posibilidades. El liderazgo grupal, si no tiene expresión normativa, se lo conoce como liderazgo informal. Y si tiene una expresión normativa, es decir, si hay un acta que dice quién es el presidente del club o si hay un acto administrativo que dice quién es el director de la mesa de entradas, en ese caso estamos ante un liderazgo formalizado. Pero en realidad el liderazgo no importa tanto si está formalizado o no está formalizado, sino lo que importa es qué reconocimiento hacen los integrantes de un grupo de ese liderazgo. Por lo tanto, si una persona es designada líder de un club, concejal, intendente, director, sabe que más allá de ese papel que lo designa, incluso en el caso de los intendentes, más allá de los votos obtenidos en un momento, en el tiempo, incluso meses antes, ese liderazgo debe rechequearse y revalidarse cada día en el marco de las dinámicas del liderazgo informal. ¿Cuándo vamos a hablar de dirigente? Cuando en una organización o en un grupo, ese grupo ha definido en un rol alto de conducción, dentro de lo que podría ser una pirámide de conducción, en una conducción intermedia o alta, ha definido que alguien toma la conducción de esa unidad, ya ahí hablamos de directores o dirigentes. ¿Sí? Reserven esa palabra para cuando hay alguna formalización en el club, en la asociación civil, en la intendencia. Si no, es preferible hablar de referentes o de líderes, cuando no está formalizado. El dirigente, fíjense acá que, como se aclara, ordena el accionar del grupo a través de expresiones apelativas indicativas, es decir, tiene la potestad dada por el propio grupo, a través de ese acto administrativo, tiene la potestad de decirle a otros lo que tienen que hacer. Fíjense, no es menor lo que tiene entre sus manos un líder, ni que hablar un dirigente. Tiene entre sus manos la voluntad de los otros. Se le ha entregado capacidad para ordenar la voluntad de otros. Cuando nosotros estamos dentro de un grupo y reconocemos un dirigente, le estamos entregando mucha parte de nuestra voluntad. Le permitimos que ordene nuestra voluntad. Eso es un cristal. Es delicadísimo, muchísimo más delicado que un cristal. ¿Por qué? Primero porque el dirigente tiene que tener conciencia de lo que tiene entre manos. Tiene entre manos la voluntad de otros. Por lo tanto, el por favor, el buen trato, el mirar a los ojos, la cordialidad van a ser claves, porque está tratando con algo muy delicado que no le pertenece, salvo por un momento particular. Y cuando observen resistencias en los miembros del equipo, la resistencia viene porque yo no le entrego la voluntad a cualquiera. Ni aún cuando haya un acta, muchas veces firmada por otros, que dicen que esa persona me debe dirigir. Las resistencias provienen de ahí, por más que la persona no lo verbalice. Y el dirigente tiene que saber que esa resistencia va a estar. Y está en su arte, en su capacidad, ver cómo orada, cómo disuelve esa resistencia. ¿Cuándo hablamos de conductor? Esa es una palabra que conviene reservarla un poquito más. Vamos a hablar de procesos de conducción y de conductor cuando ese dirigente está en la alta dirección de un movimiento social, de una organización social, pública o política, y señala futuros de largo plazo. Pensemos en la frase de Luther King, yo tengo un sueño, ¿no? Esas personas capaces de mirar mucho más allá que la coyuntura y el presente, a esas personas le dejamos la palabra conductor.
Y la conducción, ni que hablar. Si no reconocemos a cualquiera como dirigente, ni que hablar conductores. Elegimos muy bien a nuestros conductores. Nosotros queremos elegirlos porque nos están señalando el futuro. Aparte, el conductor, si es un buen conductor, es alguien que nos va a señalar el futuro y nos va a permitir que nos organicemos y que recorramos el camino como querramos, mientras vayamos hacia ese futuro. Esos son los mejores conductores. ¿Cuándo hablamos de animación o de coordinación grupal? Animación grupal vamos a hablar cuando en un grupo o en un equipo alguno de sus integrantes tiene mucho reconocimiento de sus pares, porque es el que más chistoso, el que siempre tiene buen humor, el que enseguida capta la consigna y la vuelve a decir de otra manera más graciosa y más clara. Ese es un animador. Nosotros siempre necesitamos animadores en los grupos. Y coordinación, vamos a decirle, cuando ya formalmente a algún integrante del equipo le pedimos que por una determinada circunstancia, tiempo, periodo o espacio, coordine la tarea de otros integrantes. Coordine tareas, modere palabras, no mucho más allá, no es el que define objetivos. El gran instrumento de estos conductores, líderes, dirigentes, animadores, coordinadores, integrantes de equipos, es la comunicación humana. Nosotros no tenemos otro instrumento que no sea la comunicación humana. Esta comunicación se da en dos grandes niveles. En un nivel analógico, de gestos, el analógico es el que no se hace por medio del lenguaje, ¿no? Por medio de un código. Son los gestos, son aquella mirada, aquella parada, aquella forma de sentarse que me está diciendo que la persona está aburrida, que resiste lo que estoy diciendo, que es muy importante observarla, ese tipo de comunicación, cómo se ha vestido, cómo ha venido al lugar, en qué rincón del salón se sienta, esa forma de sentarse medio como acurrucándose que nos dice que no está con muchas ganas de estar donde está. Y en el otro nivel, la comunicación humana ha logrado ese instrumento maravilloso que es el lenguaje, y a través del mensaje codificado que nos da el lenguaje se transmiten mensajes. Allí ven que hay un emisor que transmite un mensaje codificado, que recibe un receptor, que a través de un canal o el medio elegido, puede ser oral, puede ser escrito, puede ser audiovisual, ese receptor se transforma en emisor y también le da una devolución en forma codificada. Esa codificación de lo que queremos decir, de una realidad que estamos mirando, yo miro este micrófono y digo, bueno, ¿cómo le digo a ustedes que lo que estoy viendo es un micrófono? Digo la palabra micrófono pensando que ustedes me van a entender. Si allí, del otro lado, yo tuviera un público chino, digo micrófono y esa codificación no les dice absolutamente nada, porque no es un código compartido. O sea, el gran supuesto que está detrás de la teoría de la comunicación es que el código es compartido. Y allí viene esas letras en azul que están allí, que no son menores, que aquello que creemos que es un código compartido quizás no sea tan compartido. Porque cada código se usa según la experiencia previa. Y por lo tanto, aquello que puede resultar muy claro para nosotros, para nuestro público, para nuestro receptor, puede no resultar claro. Y por lo tanto, está en el dirigente y en el conductor ser alguien que rápidamente se pone en el lugar del receptor, conoce su experiencia previa y toma los códigos del lenguaje, las palabras, elige las palabras con las que se va a comunicar desde la experiencia de su interlocutor, no desde su propia experiencia. Obviamente, para que esa comunicación dé resultados, no la podemos dejar suelta, librada al azar, librada al libre juego de esa comunicación. Los líderes son personas que conocen la posibilidad de contar con dinámicas grupales y ponerlas en juego. Hay dos que son las fundamentales, que ustedes muchas las han usado quizás hasta sin saber, que tienen nombres y técnicas específicas, que son la entrevista y la reunión. Son dinámicas planificadas que nosotros vamos a utilizar para que esa comunicación funcione mejor. La entrevista es una comunicación persona a persona. Nunca dejen de utilizar entrevistas. Ningún miembro de un grupo le gusta que todas sus comunicaciones sean recibidas, las reciba él, dentro de un ámbito grupal. Hay un momento donde esa persona quiere ser convocada por la organización y por su líder, él solo, para hablar de lo que a él le pasa y cómo él quiere acordar con la organización. Así que la entrevista es una dinámica grupal clave que se utiliza bastante poco. Como se puso muy de moda
la reunión o los ámbitos de reunión grupal, se ha desestimado el tema de la entrevista. Cuidado, que tienen que ir de la mano. Y la reunión es una interacción donde se plantean objetivos a cumplir, donde hay que tener bastante cuidado en estas reuniones de que ese líder sea capaz de fijarle agenda, ordenar que esa agenda no se pierda, que haya respeto en el horario de inicio, que haya respeto con el horario de fin, que haya un ámbito amigable para realizarla. Son detalles no menores, pero que si esas reuniones sucesivamente empiezan tarde, terminan a cualquier hora, no está clara la agenda, no está claro el objetivo y no están claros los acuerdos que se alcanzan de la reunión, a la cuarta reunión no viene más nadie y nosotros decimos, che, a la gente no le gusta reunirse. Y en realidad somos nosotros que no sabemos organizar reuniones. Obviamente en los grupos van a aparecer conflictos, como en cualquier familia, como en cualquier grupo de los que ustedes han participado. Hay personas que tienen más química, personas que tienen menos química, nos llevamos bien, nos llevamos mal, hay ruidos, hay momentos en que se produce un ruido muy importante. Allí el líder, el dirigente, tiene que ser capaz de manejar técnicas de negociación y mediación. La gran diferencia. Negociación es cuando dos personas negocian entre sí intereses diferentes o un conflicto. Mediación, hay un tercero que media entre estas dos personas que no se pueden poner de acuerdo. Están muy enojadas o por cualquier motivo no se pueden poner de acuerdo. Y esas dos personas aceptan lo que decida el mediador. Esta es la diferencia entre mediación y negociación. Son dos cosas diferentes. El dirigente tiene que manejar las dos cosas. Tiene que ser un buen negociador con otros dirigentes. Si se produce una reunión de presidentes de sociedad de fomento, yo espero que el presidente de mi sociedad de fomento sea un buen negociador en esa reunión de presidentes de sociedad. Y es más, espero que quede como presidente de la Confederación de Sociedades de Fomento. Ahora, al interior de la sociedad de fomento, espero que ese presidente sea un buen mediador, sea alguien capaz de resolver los conflictos grupales. Otra recomendación, los conflictos grupales no se resuelven en las reuniones grupales de trabajo. En las reuniones de trabajo se trabaja la agenda del proyecto. Los conflictos hay que generar espacios claros para resolverlos y solo con las personas involucradas. Esto es un grupo de trabajo, un grupo que está llevando adelante un proyecto, un dirigente que sabe diferenciar y que cuando emerge un conflicto sabe tratarlo aparte con delicadeza y con mucho cuidado. Allí sí el cristal está por romperse, ¿no? Un plan, recién empecé casi sin darme cuenta a hablar de proyectos, justamente porque un líder tiene su realización en el hecho de que va a llevar adelante un plan. Si no, es un buen animador de una fiesta. Hablamos de un líder cuando alguien tiene la voluntad con otro grupo, con su grupo, de llevar adelante un proyecto de trabajo. No hay líder sin plan, no hay plan sin líder. El plan, que es una expresión organizada de lo que queremos hacer, se diseña, se implementa, se ejecuta y se evalúa estratégicamente con los otros, con los miembros del grupo, con los destinatarios, y ese líder va a ser el alma de eso que está sucediendo. Por eso decimos, no hay plan sin líder, no hay líder sin plan. Ahora, para que sea el alma de ese plan y no su apropiador, es muy importante que el líder no se quede como con el plan es él, digamos, sino que haga partícipe a todos los miembros del equipo y que todos los miembros del equipo sientan que el plan es propio. Porque cuántos liderazgos terminan decayendo porque ese líder está tan asociado al plan que solo él lo representa y el resto de los miembros del grupo están como aparte, ya no tienen ningún valor.